Hola, buenos días. Mi nombre, Jorge Eduardo Nava Morales, alumno del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, actualmente cursando el posgrado en Maestría en Nutrición del Deporte. El día de hoy vamos a hablar sobre respuestas endócrinas de estrés a diferentes tipos de ejercicios, bajo la materia Sistema Endocrino y Neuromuscular, a cargo del catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Podemos empezar con decir que la actividad física es una parte importante del estilo de vida humano, aunque un gran porcentaje de la población sigue siendo sedentaria. El ejercicio representa un paradigma de estrés en el que participan muchos sistemas endocrinos y reguladores para lograr la homeostasis. Estas respuestas adaptativas endocrinas pueden ser beneficiosas o perjudiciales en caso de que superen un determinado umbral. Los organismos vivos sobreviven manteniendo un equilibrio dinámico y complejo, llamado homeostasis, que se ve constantemente desafiado por factores perturbadores intrínsecos o extrínsecos, llamados factores estresantes. La homeostasis del organismo puede verse amenazada con factores estresantes externos o internos. Cuando se alcanza un umbral de complejo equilibrio dinámico descrito, se inicia una respuesta compensatoria adaptativa llamada respuesta al estrés. Como parte de un proceso innato, desarrollado a través de la evolución para proteger al organismo, mediante el reequilibrio de la homeostasis llamado alostasis. Si la respuesta adaptativa excede un cierto nivel, puede volverse dañina para el organismo. Lo que vamos a revisar el día de hoy, como objetivos de esta revisión para revisar las respuestas endócrinas adaptativas, vamos a hablar sobre el eje hipotálámico pituitario suprarrenal, sobre las catecolaminas, las citoquinas, las hormonas del crecimiento y la prolactina, cada una en estas viendo cómo actúan en base a la actividad física desarrollada. Estas respuestas se examinaron a una sola sesión o ejercicio regular de 3 tipos, que son los ejercicios de resistencia, intervalos de alta intensidad y los ejercicios de fortaleza o fuerza. El ejercicio y el sistema de estrés. La respuesta al estrés está mediada por el sistema de estrés que comprende componentes centrales y periféricos. Los componentes centrales que vamos a tener son el eje hipotálamo corticotropo, que durante la respuesta al estrés, la hormona liberadora de corticotropina y la arginina vasopresina se sintetizan en los núcleos paraventriculares hipotalámicos. Se secretan en el sistema portohipoficiario, llegando al lóbulo anterior de la hipófisis, donde conducen a la liberación de la hormona adrenocorticotrópica al sistema circulatorio. La adrenocorticotrópica promueve principalmente la síntesis de glucocorticoides por la zona fasciculada suprarrenal, y también regula la secreción de andrógenos suprarrenales por la zona reticular, además de regular la secreción de aldosterona por la zona glomerular. Los glucocorticoides ejercen un circuito de retroalimentación negativa a nivel hipotalámico y pituitario a través de la neurona de la hormona liberadora de corticotropina y la célula corticotropa productora de la hormona adenocorticotrópica eosinófila. Las neuronas hipotalámicas, como la de la hormona liberadora de corticotropina y de la arginina vasopresina, también están incluidas en los centrales, como otra parte el locus coeruleus, situado en el puente, es decir, en el sistema de locus coeruleus norepinefrina, que secreta predominantemente norepinefrina. Bajo estrés, el locus coeruleus activa los receptores adrenérgicos alfa 1 en las neuronas preganglionares simpáticas de la médula espinal, aumentando así la actividad simpática. Además, activa los adrenoreceptores alfa 2 en las neuronas parasimpáticas preganglionares, reduciendo así la actividad parasimpática. En situaciones de estrés prolongado, el sistema simpático se activa continuamente en ausencia de una contractividad parasimpática, el sistema gastrointestinal superior, mientras que el intestino grueso es estimulado por el sistema parasimpático sacro. Las funciones centrales de la respuesta al estrés incluyen la excitación, la agresión, el estado de alerta, así como la inhibición de funciones vegetativas como la reproducción, la alimentación y el crecimiento. Como componentes periféricos tenemos aquellos que son los efectores suprarrenales del sistema eje hipotalámico suprarrenal, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Las principales funciones periféricas incluyen el aumento de la respiración, el tono cardiovascular, la oxigenación, el metabolismo
y la disponibilidad de un sustrato energético. El ejercicio es una situación de estrés en la que están involucrados la mayoría de los sistemas del cuerpo humano: cardiovascular, respiratorio, inmunológico, endocrino, musculoesquelético, y mediante ellos se alcanza la alostosis. Durante el ejercicio, la homeostasis está controlada por muchos sistemas hormonales reguladores. El ejercicio regular disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, así como el riesgo de algunas formas de cáncer. El volumen mínimo semanal de la actividad física necesario para la inducción de efectos positivos sobre la salud es de 150 minutos de ejercicios de resistencia de intensidad moderada o 60 a 75 minutos de actividad vigorosa o una combinación de ambos. Además del ejercicio de resistencia, se han propuesto 2 sesiones de entrenamiento de fortaleza por semana como forma necesaria de entrenamiento complementario para preservar y aumentar la fuerza y la masa muscular. En los últimos 15 años, el ejercicio en intervalos de alta intensidad también se ha empleado como una modalidad de ejercicio eficaz y eficiente en el tiempo para personas sanas y enfermas. Durante este tipo de ejercicio, una parte considerable de la energía se obtiene a través del metabolismo dependiente de oxígeno, mientras que la degradación de la fosfocreatina y la glucólisis se activa en gran medida. Las adaptaciones causadas por los protocolos del ejercicio en intervalos de alta intensidad y de corta duración son similares a las inducidas por ejercicios de intensidad moderada de duración mucho más larga, y por lo tanto a menudo se utilizan como eficientes en el tiempo, a pesar de que son mucho más exigentes. Todos los tipos de ejercicios representan factores estresantes físicos que desafían la homeostasis de diferentes sistemas. Este desafío puede ocurrir una vez después de una sola sesión de ejercicio, llamado por algunos autores como ejercicio agudo, o de manera regular y rutinaria de larga duración y recurrente, llamado por algunos autores ejercicio crónico. Las respuestas al estrés al ejercicio pueden variar mucho, dependiendo de la intensidad, si es alta, moderada o baja, de la duración, si es corta, moderada o larga, y del tipo de ejercicio, si es continuo versus ejercicio intermitente, lo que lleva a diferentes niveles de alostasis que también pueden verse influenciados por otros parámetros como la edad, el sexo y el nivel de formación. En cuanto a los tipos de ejercicio, vamos a tener los ejercicios de resistencia. Este es el ejercicio de resistencia, el ejercicio más estudiado. Es cualquier ejercicio que involucre grandes grupos musculares. Se basa en el metabolismo dependiente de oxígeno. Su duración varía desde unos pocos minutos hasta varias horas y está relacionado inversamente con la intensidad del ejercicio, mientras que en individuos entrenados pueden mantener una mayor intensidad durante periodos de tiempo más largo. Para este tipo de ejercicio, el rendimiento depende de lo siguiente: del consumo de oxígeno máximo o el VO2 max, el umbral de lactato en sangre, es decir, la intensidad del ejercicio a la que la concentración de lactato en sangre comienza a aumentar exponencialmente, la eficiencia energética o el costo de oxígeno para realizar ejercicio contra una determinada carga externa, el metabolismo energético durante el ejercicio de resistencia depende de la oxidación de grasas y carbohidratos, y estos últimos contribuyen predominantemente cuando la intensidad es mayor. Además de la mejora de función cardiorrespiratoria, las adaptaciones al entrenamiento de resistencia incluyen la regulación positiva y la prooxidación y la antioxidación, la biogénesis mitocondrial y la angiogénesis. Los ejercicios en intervalos de alta intensidad es una forma alternativa de combinar un ejercicio de resistencia y alta intensidad que requiere menos tiempo e induce adaptaciones similares al ejercicio de resistencia prolongado. Se refiere a series de ejercicio de corta duración realizadas a una alta intensidad, entre el 85, mínimo 85 del VO2 max, repetidas veces después de un intervalo de recuperación específico. Y se clasifican en 2 formatos de ejercicios distintos: el ejercicio en intervalos de alta intensidad realizado a intensidades de 85 y 100 durante series de 12 segundos a 4 minutos e intervalos de recuperación iguales. Y como número 2, el ejercicio de intervalos de sprint realizados al máximo en intensidades mayores a 150 y 200 de VO2 max
con duración de serie de 5 a 30 segundos. La degradación de la fosfocreatina y la glucólisis contribuyen al suministro de energía. Durante series repetidas de ejercicio intenso, las concentraciones de lactato en sangre y músculo alcanzan un punto máximo, mientras que el metabolismo dependiente de oxígeno contribuye cada vez más al suministro total de energía y la mejora del rendimiento físico y la salud. Los ejercicios de fortaleza. Estos implican entrenar con una carga externa que puede ser en forma de pesas, máquinas u otros medios como bandas elásticas. La intensidad del ejercicio de fortaleza está determinada por la carga que se puede levantar o mover solo una vez y se denomina repetición máxima o 1RM. Dependiendo de la repetición máxima utilizado, el número de repeticiones en un programa de entrenamiento de fortaleza puede dirigirse a lo siguiente. Número 1, hipertrofia muscular, cuando la repetición máxima se usa entre el 65 y 85%, con un descanso de 30 a 90 segundos. Esta evidencia sugiere que la hipertrofia muscular se puede lograr usando cargas mucho más bajas, entre al 30% de la repetición máxima, siempre que las repeticiones se realicen hasta el agotamiento. Para fuerza muscular también lo podemos utilizar cuando la repetición máxima es mayor a 85% con 2 o 3 minutos de descanso, y para resistencia muscular cuando es menor al 65% de la repetición máxima con intervalos de descanso cortos. Las respuestas endócrinas del sistema de estrés a una sola sesión de ejercicio de resistencia o ejercicio de resistencia regular. Primero vamos a hablar sobre el eje hipotálamo pituitario suprarrenal. La intensidad y la duración del ejercicio va a determinar la respuesta de este eje al ejercicio de resistencia. La intensidad mínima para obtener una respuesta es del 60% del VO2 max. Así se observa correlación entre intensidad y elevación de la adrenocorticotrópica y el cortisol. Si la intensidad es menor al 60%, para tener una respuesta debe prolongar el ejercicio por 90 minutos, a una intensidad de al menos 40% del VO2 max. El cortisol regresa a valores previos 150 minutos después del final de una sola serie de ejercicios de resistencia intensivo prolongado. En cuanto a los glucocorticoides, podemos decir que aumentan la disponibilidad de sustratos metabólicos para los músculos, regulan la función vascular y capacidad de la respuesta durante el ejercicio, y como número 3, disminuyen la gravedad del daño inducido por el ejercicio. Las respuestas endócrinas del sistema de estrés a una sola sesión de ejercicio de resistencia o el ejercicio de resistencia regular basado en las catecolaminas. El sistema simpático y su órgano eferente, la médula suprarrenal catecolaminérgica, participan en el sistema de lucha o huida ante un factor estresante. El sistema nervioso simpático y las concentraciones plasmáticas de catecolaminas regulan la producción hepática de glucosa y el metabolismo de los lípidos durante el ejercicio de resistencia. Las respuestas endócrinas del sistema, siguiendo con las catecolaminas, los niveles de norepinefrina se elevan dentro de los primeros 15 minutos de ejercicio, y está estimulada directamente la gluconeogénesis hepática mediante la activación de beta receptores en los hepatocitos. La respuesta depende de la intensidad y duración. La secreción de catecolaminas continúa hasta el agotamiento. Las concentraciones de epinefrina e interleucina 6 son mayores por la tarde, lo que sugiere que el ejercicio realizado por la noche puede inducir mayor lipólisis. Además, las concentraciones son mayores cuando requiere de una participación de la parte superior del cuerpo. En cuanto a las citocinas, el sistema de estrés responde efectivamente y activamente a muchas señales circadianas, neurosensoriales y transmitidas por sangre. Estas señales incluyen citocinas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, interleucina 6, que participan en las reacciones inflamatorias debidas o mediadas por el sistema inmunitario. Continuando con las citocinas, la interleucina 6 se produce en las fibras musculares a través de una vía independiente del factor de necrosis tumoral. Se caracteriza como una miosina, esto es decir, que es una citocina liberada por el músculo. La interleucina 6 provoca una elevación de la adrenocorticotrópica y el cortisol. Aumenta significativamente durante una sola sesión de ejercicio de resistencia.
El daño muscular después de un ejercicio de resistencia severo o prolongado acompaña a la secreción de citocinas de macrófagos, fibroblastos y células endoteliales presentes en los músculos. El aumento de la interleucina 6 se asocia con un aumento de la norepinefrina y epinefrina. La actividad del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal promueve la secreción de glucocorticoides y estos a su vez inhiben la expresión de citocinas que promueven la inflamación y estimulan la producción de citocinas que limitan la inflamación. Hablando sobre la hormona del crecimiento y prolactina. Además del eje hipotálamo pituitario suprarrenal, se sabe que la interleucina 6 estimula otras dos hormonas, que son la hormona del crecimiento y la prolactina. La respuesta de la hormona del crecimiento al ejercicio está regulada por la hormona liberadora de hormona del crecimiento que se secreta en el hipotálamo y actúa sobre las células somatotrópicas de la hipófisis anterior. Las concentraciones de hormona del crecimiento aumentan después de 15 minutos de ejercicio. Las series repetitivas de ejercicio de resistencia parecen anular la retroalimentación negativa de la hormona del crecimiento sobre la hormona liberadora del crecimiento. La respuesta endocrina al sistema de estrés a una sola sesión a intervalos de alta intensidad o intervalos de alta intensidad regular. En cuanto al eje hipotalámico pituitario suprarrenal, existen pocos estudios sobre los efectos del ejercicio en intervalos de alta intensidad. Algunos estudios reportan aumento de la concentración de cortisol 30 minutos después del ejercicio, volviendo a los niveles basales en 24 minutos. En individuos obesos se informó de la disminución aguda del cortisol después de una sola sesión. En los individuos obesos se tenía concentraciones elevadas de cortisol antes del ejercicio en comparación con individuos sanos de peso normal. En cuanto a las catecolaminas, hay muy pocos datos sobre el ejercicio de intervalos de alta intensidad y catecolaminas. Después del ejercicio de alta intensidad, la elevación de epinefrina y la noradrenalina es transitoria y vuelve al olor inicial en la primera hora posterior al ejercicio. El entrenamiento de intervalos de alta intensidad regular durante 7 semanas se asocia con respuestas atenuadas de catecolaminas. En cuanto al papel de las citocinas en los intervalos de alta intensidad, los efectos de una sola sesión sobre las respuestas de las citocinas son similares a los del ejercicio de resistencia intenso, con un aumento inicial de citocinas promotoras de la inflamación, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la 6, seguido por un aumento de citocinas promotoras de la inhibición de la inflamación, citocinas limitantes de la inflamación. Las citocinas inflamatorias interactúan con glucocorticoides y catecolaminas. Los glucocorticoides suprimen la mayor parte de la producción de citocinas promotoras de la inflamación, como la interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Las catecolaminas estimulan la interleucina 6, que inhibe la IL-1 y el factor de necrosis tumoral, y este a su vez estimula la secreción de glucocorticoides, promoviendo la respuesta de fase aguda y finalmente el control de la inflamación. En cuanto a la hormona del crecimiento en intervalos de alta intensidad, hay poca cantidad de datos sobre la secreción de hormona del crecimiento inducida por este tipo de ejercicios. Se observan aumentos significativos de la secreción después de una sola sesión de intervalos de alta intensidad. Los tratamientos prolongados con glucocorticoides inhiben la secreción de hormona del crecimiento, probablemente a través de la secreción de somatostatina. El entrenamiento de intervalos de alta intensidad parece reducir o no causar efectos sobre la respuesta de la hormona del crecimiento. En cuanto a la respuesta del sistema de estrés a una sola sesión de ejercicio de fortaleza, el eje hipotalámico pituitario suprarrenal, la respuesta del eje de ejercicio de fortaleza depende o va a depender de la intensidad y del volumen. Una sola sesión de ejercicio de fortaleza puede aumentar de forma aguda la secreción de cortisol. Las mayores elevaciones de la hormona adrenocorticotrópica y cortisol se notan con protocolos de fortaleza que involucran gran masa muscular con cargas moderadas o altas, a un volumen total alto o intervalos de descanso cortos. El cortisol contribuye a la remodelación muscular al regular el contenido de proteínas musculares a través de la inhibición de la síntesis de proteínas musculares y estimular la degradación de las proteínas.
El cortisol influye en la función neuromuscular y la actividad neuronal a través de diversos mecanismos rápidos o de corto plazo a través de la señalización intracelular. Las respuestas del cortisol dependen del diseño del entrenamiento, la nutrición, la genética, el estado de entrenamiento y el tipo de entrenamiento de fortaleza. A diferencia de la carga isoinercial tradicional, es decir, levantar y bajar la misma carga, el uso de una mayor carga durante la fase excéntrica, llamado método de carga excéntrica atenuada, da como resultado el mantenimiento de la respuesta de cortisol, testosterona y hormona del crecimiento a una sola serie de ejercicio de fortaleza, lo que puede facilitar las adaptaciones musculares en curso. En cuanto a las catecolaminas, son importantes en el metabolismo energético durante el ejercicio de fortaleza. Varios estudios demuestran un aumento de concentraciones de epinefrina y norepinefrina. Después de una sola serie de ejercicios de fortaleza, estas dos alcanzan su punto máximo hacia el final del ejercicio, especialmente si se realiza en forma de circuito. En el entrenamiento de fortaleza, en circuitos de 10 ejercicios con resistencia de 75% de la fuerza máxima, fue seguido por la secreción de noradrenalina. Esta secreción fue paralela con la secreción de ácido ascórbico de la glándula suprarrenal, así como de otras sustancias antioxidantes. Para las catecolaminas, la edad, el sexo y el grado de obesidad pueden influir en la respuesta plasmática. El ejercicio de fortaleza se regula positivamente la lipólisis del tejido adiposo y mejora el gasto de energía tanto en hombres delgados como en obesos. Hasta la fecha existe evidencia mínima de los efectos del entrenamiento de fortaleza regular sobre la respuesta de las catecolaminas. En cuanto a las citocinas en ejercicios de fuerza o de fortaleza, en el ejercicio se observa un aumento de las concentraciones plasmáticas del factor de necrosis tumoral 30 minutos después del inicio del ejercicio. Los músculos se dañan y hay una marcada inflamación después del entrenamiento de fortaleza. Las moléculas inflamatorias atraen monocitos, macrófagos, fibroblastos y células endoteliales localmente en los músculos dañados, que a su vez producen citocinas que promueven la inflamación como el factor de necrosis tumoral. Se informaron de concentraciones aumentadas del factor de necrosis tumoral durante una sola serie de ejercicio de fortaleza en mujeres de mediana edad que ejecutaron un programa de ejercicio de fuerza de 60 minutos con cargas de 50 de repetición máxima. La interleucina 6 está elevada y puede permanecer en concentraciones elevadas hasta por 24 o 48 horas después de un ejercicio excéntrico intenso, lo que indica la posible relación entre el daño muscular y la respuesta de la interleucina 6 en este tipo de entrenamiento. La respuesta de citocinas al entrenamiento de fortaleza no se ha investigado a profundidad. En cuanto a la hormona del crecimiento, en los ejercicios de fortaleza, después de una única serie intensa de ejercicio de fortaleza, las concentraciones de la hormona aumentan notablemente, especialmente cuando los periodos de descanso entre ejercicios sean cortos, es decir, inferiores a 90 segundos y el trabajo total sea grande. Durante el ejercicio de fortaleza, las concentraciones de hormona del crecimiento se correlacionaban positivamente con las concentraciones de lactato en sangre. El ejercicio de fortaleza provoca mayor respuesta de la hormona del crecimiento que el sprint y el ejercicio de resistencia en hombres jóvenes o de mediana edad. El aumento de la hormona del crecimiento después del ejercicio de fortaleza es transitorio, de 15 a 30 minutos, seguido por una producción del factor de crecimiento similar a la insulina número 1 en el hígado y los músculos. El factor de crecimiento similar a la insulina número 1 es un factor crítico para coordinar el crecimiento y la reparación celular después del ejercicio de fortaleza. El papel exacto de la hormona del crecimiento en la regeneración e hipertrofia muscular aún no se ha definido por completo. Para terminar, como discusión, en el pasado hemos sugerido que el ejercicio representa un modelo de estrés. En esta versión examinamos los 3 tipos de ejercicios diferentes y sus efectos sobre las respuestas endócrinas relacionadas con el sistema de estrés. Dado que cada uno de estos 3 tipos de ejercicios imponen estrés metabólico diferente en el organismo, hemos descrito sus distintas respuestas hormonales y de citocinas, en un intento de demostrar la poderosa y amplia gama de efectos del ejercicio sobre la homeostasis y la alostasis.
Esto puede permitir el uso adecuado de tipos de ejercicio en diferentes grupos de personas durante la salud y la enfermedad. Es importante considerar el tipo de ejercicio y qué umbral es el adecuado para cada uno de los grupos de personas que hacen ejercicio. Como conclusión, una sola sesión de ejercicio de resistencia induce el aumento de cortisol, mientras que la actividad regular del eje hipotalámico inducida por el ejercicio de resistencia produce un aumento relativamente elevado de la cortisolemia basal, pero la respuesta del cortisol inducida por el ejercicio es moderada, lo que sugiere el desarrollo de mecanismos adaptativos del eje hipotalámico pituitario suprarrenal al estrés crónico del ejercicio. Tanto una sola sesión como un ejercicio de resistencia regular inducen respuestas máximas de la hormona del crecimiento. Una sola sesión de ejercicios de intervalos de alta intensidad van a inducir un aumento de cortisol y el entrenamiento de ejercicios de intervalos de alta intensidad regular reduce las concentraciones basales de cortisol, mientras que la respuesta de catecolaminas se reduce de forma regular en comparación con una sola sesión. La respuesta del eje hipotalámico pituitario al ejercicio de fortaleza depende de la intensidad y el volumen del ejercicio. Un solo impulso de ejercicio de fortaleza se caracteriza por una leve estimulación del eje, mientras que el entrenamiento de fortaleza regular en personas mayores produce una respuesta inflamatoria atenuada y concentraciones más bajas de citoquinas en reposo. Es decir, se necesita más investigación para examinar más a fondo sus diferentes respuestas adaptativas y la prescripción específica de diferentes tipos de ejercicio en individuos tanto sanos como enfermos. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias a todos. Aquí anexamos la bibliografía. Saludos.